Está ocurriendo un ver, está ocurriendo un pensar, está ocurriendo un existir. No te trabe el cerebro. Eso es exactamente lo que David Bohm propuso como solución al problema del pensamiento humano. Bienvenidos a la cuarta y última parte hablando de física cuántica, la teoría de David Bohm, la totalidad y el orden implicado. Para decir veo, Bohm propone decir está ocurriendo un ver. Para decir pienso, Bohm propone decir está ocurriendo un pensar. Y para decir existo, Bohm propone decir está ocurriendo un existir. Ya vas a entender de qué estoy hablando. Llevamos 3 videos hablando de la teoría de David Bohm de la totalidad y el orden implicado, el holomovimiento, la idea de que el universo no es un conjunto de cosas, sino un proceso continuo e indivisible. Pero Bohm encontró un problema enorme. ¿De qué sirve entender que el universo es flujo si en cuanto abrimos la boca para describirlo, el lenguaje lo fragmenta de nuevo? Porque el lenguaje que usamos, el inglés, el español, casi todas las lenguas modernas, está construido sobre sustantivos, sobre cosas, sobre objetos físicos, sujeto, verbo, objeto. Siempre hay una cosa que hace algo. Siempre hay un agente separado del mundo que observa. En el libro directamente lo dice así. La estructura sujeto-verbo-objeto de las lenguas modernas supone que toda acción surge en un sujeto aislado y actúa, o bien sobre un objeto aislado, o bien en forma refleja, sobre el mismo sujeto. Esta estructura omnipresente en nuestro pensamiento nos conduce durante toda nuestra vida a una fragmentación de la totalidad de la existencia en entidades separadas, consideradas como esencialmente fijas y estáticas en su naturaleza. Antes de seguir, algo importante, Bohm no está diciendo que el español o el inglés estén mal. No está proponiendo que hablemos mañana de una manera diferente. Está haciendo un experimento de pensamiento. Una pregunta. ¿Y si la estructura de nuestras palabras nos condiciona cómo vemos la realidad? Acá me parece interesante cómo se fusiona la física cuántica con la filosofía. De hecho, Bohm, además de ser un gran físico, era filósofo también. Y aparece algo clave para entender a Bohm. Él no llegó a estas ideas solo desde la física occidental. De hecho, tuvo una influencia enorme de Oriente. Porque en Oriente, especialmente la filosofía india, la fragmentación siempre fue vista como el problema central. De hecho, hablé de esto en el libro de ausencia de Byung-Chul Han. Bohm lo dice explícitamente en el libro, en su teoría. En Oriente, lo inmensurable se considera la realidad primaria. Occidente, por otro lado, desde los griegos, es la medida, el análisis, la separación, lo que se considera realidad esencial. El hebreo antiguo, también lo menciona Bohm, construía todo su lenguaje desde el verbo. Las raíces eran acciones, procesos. Los sustantivos venían después, derivados del movimiento. Exactamente al revés que el español y el inglés. Bohm vio esto y dijo, ¿qué pasaría si Occidente hiciera lo mismo? La propuesta que él hizo se llama reomodo. Reo del griego significa fluir. Es un experimento con el lenguaje donde el verbo, la acción, el proceso es lo primario, no la cosa, sino el movimiento. Cuando llueve, no decimos la lluvia cae, ni el agua ocurre. Decimos llueve. Solo el proceso, sin sujeto separado. Bohm dice, así debería funcionar todo el lenguaje. En vez de decir yo observo la partícula, en reomodo sería está ocurriendo un observar que incluye lo observado. ¿Por qué esto importa en física? Porque la física cuántica ya había mostrado algo desconcertante. El acto de observar una partícula cambia el hecho observado. El observador no está separado del experimento, es parte mismo del proceso. Pero el lenguaje de la ciencia sigue diciendo que el científico observa la partícula, como si fueran dos entidades independientes. El remodo intenta que las palabras reflejen lo que la física cuántica ya demostró, que sujeto y objeto son abstracciones del mismo movimiento. Bohm no propone que de un día para el otro cambiemos el lenguaje, de hecho dice es imposible que esto ocurra, pero lo hace como parte de un experimento dentro de la propia teoría para explicar lo fragmentado que es intentar explicar la realidad, y lo utiliza como una herramienta para ver hasta dónde nuestras palabras nos limitan la mirada. Bueno, y acá me detengo porque esto ya se va de lo que es la física, pero en la filosofía del lenguaje y en el coaching ontológico, que es el marco desde el que yo trabajo, hay una idea central, que es el lenguaje no describe la realidad, la genera. No hablamos de lo que vemos, vemos a través de lo que hablamos. Bohm llegó a esto desde la física cuántica, Oriente llegó a esto desde la meditación y la filosofía,
el coaching ontológico y la psicología desde el lenguaje, pero todos apuntan al mismo lugar. El lenguaje que elegís moldea el observador que sos. Y el observador que sos determina el mundo que ves. Acá termina esta hermosa serie de 4 videos hablando de la teoría de Bohm. Bohm pasó su vida intentando explicar cómo el lenguaje, en el caso de la física cuántica, limita el entendimiento de la totalidad y cómo desde el coaching ontológico, cómo trabajamos con el ser, con la mirada, con la identidad, y todo esto lo podemos trabajar a través del lenguaje, que es la herramienta que utilizamos para crear realidad, para entender la realidad, para ver nuestra realidad. Y que así, como dijo Heráclito hace 25 siglos atrás, como Oriente lo viene diciendo siempre, y como Bohm lo formalizó a través de la física cuántica, y yo lo encuentro cada vez más en el trabajo con las personas, que en algún momento pensaron que estaban rotas, no están rotos. No es que algo no funcione en vos, no es que sos demasiado de esto o demasiado de aquello. Estás usando palabras que te fragmentan, que no te permiten ver la totalidad y ese movimiento fluyente y constante que sos. Porque, según la teoría de Bohm, todo está implicado en el todo. Nosotros somos parte del universo, no estamos separados, vos y yo, solo que a través del lenguaje nos separamos. Nos podemos comunicar de otra forma, como dice Bohm, no podemos inventar un nuevo lenguaje. El reomodo es un experimento que él hace, pero no es algo que podamos realmente aplicar a nuestro día a día, y realmente a nosotros nos sirve tener el lenguaje, poder utilizarlo para poder explicar el mundo, porque es la forma en la que nosotros le damos sentido a las cosas y la única forma en la cual ese sentido nos permite de alguna forma vivir en coherencia y entender el mundo y darle el sentido que nosotros queremos. Entonces, por eso me parece que hay que aprovechar esta herramienta que tenemos, que es el lenguaje, que es la herramienta más importante de todas, porque a través del lenguaje nos permitimos generar nuevas realidades y definirnos a nosotros mismos como las personas que queremos ser y la identidad que queramos tener. Así que bueno, espero que te haya gustado. Ya sabes, yo soy una persona multipasional, te lo dije en mi primer video, me gusta poder encontrar conexiones de diversos temas. En este caso lo hice con la física cuántica, me pareció súper interesante. Y en la próxima serie quiero hablar de psicología evolutiva, así que ya sabes, seguime si querés que te siga compartiendo más de las cosas que voy aprendiendo.